les voy a hablar muy rápidamente de las herramientas indispensables para teletrabajar. Para los que solo me conocen a través de Europa Network o que no me conocen, ¿por qué les hablo de esto? Eso hago en mi empresa, Free Your Flow. Nos dedicamos a implementar herramientas que no necesitan desarrollo para automatizar procesos. Lo primero, y sería el único mensaje que les voy a dar, es que la herramienta no importa. O sea, todo el mundo cuando piensa en herramientas le dice al amigo, oiga, ¿usted qué herramienta tiene para el CRM? No, yo uso HubSpot, yo uso Salesforce. Y después llegan a donde el equipo de trabajo y le dicen, oiga, no, que Salesforce es la mejor, entonces la ponemos sí o sí. Hay que pensar es al revés. La herramienta depende de sus procesos y de su situación. Entonces no es que Salesforce sea el mejor CRM, no es que HubSpot sea el mejor CRM, no es que Asana sea el mejor Project Management. Es de acuerdo a cómo está organizada su empresa y lo que hace. Para el teletrabajo, los tres aspectos esenciales es que tienen que tener tres tipos de herramienta. Una para la comunicación, una para manejar los proyectos, y ahí entra CRM. Una venta es un proyecto como otro. Y otra para manejar sus procesos. Y ya les voy a dar los detalles. Mucha gente, sobre todo los empresarios, tienen como ese sueño de voy a encontrar el super ERP, la herramienta única que me va a resolver todos los temas. Esa herramienta no existe, por favor. Y sáquense eso de la cabeza. Los vendedores de ERP son muy buenos en vender eso, en decir, no, pero aquí va a tener todo resuelto. Eso no es verdad, eso no existe, no he visto la primera. Y no importa tener herramientas diferentes, lo importante es usar la herramienta justa para el proceso justo. Ahora, comunicación. Este es el primer pilar en el que tienen que tener una o varias herramientas. Aquí el punto importante para comunicación es poder establecer grupos de contactos, como ya lo hacen muchos de ustedes con los grupos WhatsApp. Aquí, entonces, armar grupos de trabajo, y la recomendación principal que les doy es no armen grupos de más de 5 personas. Entonces, ¿por qué? Porque empieza un efecto que es que no me están hablando a mí. Lo pusieron ahí, pero otra persona se va a encargar, o eso es para todos y no lo miran. Entonces pueden tener un grupo grande, un poco como el que tenemos de afiliados de Europa Network, para comunicación muy general, para temas así como muy genéricos. Pero ya para lo que es trabajo, recorten sus equipos en máximo 5 personas. Lo otro es no armen un grupo por proyecto, sino por equipo. Entonces, estas 3 personas son las que se van a encargar del seguimiento a los clientes mientras todo este tiempo. Listo. Entonces, ahí queda el grupo, el equipo, seguimiento. Y todos los proyectos que tengan que ver con ese equipo se hablan ahí en ese grupo. Ahora, también se me olvidó decirles, para los que ya quieren mirar en detalle cuál es la herramienta justa para su empresa, con gusto hacemos una charla. Solo les puse aquí WhatsApp y Slack, pero hay miles. Hay Teams de Microsoft, bueno, la herramienta no es lo que falta. Por ejemplo, Okay. Slack, para los que lo han... ¿Sí? Dime. No, la de Gmail, Hangout, hay muchos. Eso, realmente cuál escoges, te digo, ya son detalles, siempre y cuando puedas hacer lo que acabo de decir, que es cortar en grupos tipo chat, y eso sí ya es una buena práctica, es no hacer grupos de más de 5. También lo otro, mucha gente no le Ahora, gusta Slack. Dime. disculpe. ¿Por qué comentas que es mejor de hacer grupo por tipo de trabajadores que por proyecto? Bueno, supongo que depende de cada empresa. En nuestro caso tenemos 5 perfiles de trabajadores, pero tenemos 20 proyectos al mismo tiempo. Entonces, El problema de hacerlo por proyecto es que terminas con muchos grupos. Porque, por ejemplo, me dices que si tienes, por ejemplo, 20 o 30 proyectos en la empresa y que armas 20 o 30 grupos por proyecto, la gente empieza a perderse en dónde publicó esto, ¿sí? Mientras que si organizas tu empresa a nivel de comunicación, te estoy hablando, ya después miramos lo de cómo se maneja el proyecto. A nivel de comunicación, si la organizas por equipo de trabajo, no tienes tantos grupos, ¿sí? Entonces, una persona puede estar en 2, de pronto en 3 grupos de trabajo, pero muy difícilmente una persona puede estar en
en 20 proyectos. Entonces, eso es lo que permite. Ahora, si el caso específico de tu empresa es que están organizados únicamente por proyecto, o sea, que 3 personas manejan este proyecto, 3 personas manejan este proyecto, pues es igual. Pero lo importante es no pensar desde el proyecto, desde el entregable, sino pensar desde el grupo de personas. Y si tienes un grupo muy grande, de más de 5, tienes que cortarlo. 6 está bien, pero no puedes tener un grupo de trabajo de 10, porque empiezas a tener el efecto que nadie le está hablando a nadie. Ok. Ahora, para pasar al tema siguiente, gestión de proyectos, tomo el ejemplo de Slack. Muchos de ustedes me imagino que ya la han usado y a mucha gente, sobre todo a los empresarios, no les gusta Slack porque dicen, no, pero eso se vuelve un desorden, uno no entiende en qué va el proyecto, no entiende en qué va. Slack no es una herramienta de gestión de proyectos, es una herramienta de comunicación. Entonces, si están usando Slack o lo han usado como una manera de seguir los proyectos, de ver en qué van los proyectos, es el momento justamente, y es crítico en estos momentos, cambiar eso. Slack no es, una vez más, no es para manejar un proyecto, es para comunicar. Es lo mismo que WhatsApp, sino que es un poco más tecnificado, permite algunas automatizaciones y eso, pero no es para seguir un proyecto. No vayan a hacer el seguimiento de un proyecto en una herramienta de comunicación. Eso me lleva al tema siguiente, gestión de proyectos. También seguramente han oído de 1000 herramientas, Trello, Monday y Asana. La venta es parecido, no lo puse ahí en las figuritas, pero el manejo del CRM. Aquí lo único que importa no es cuál es la herramienta, sino que tengan los proyectos y las tareas organizadas en Kanban, para los que conocen eso. ¿Qué quiere decir eso? Que cada tarea se va a mover de izquierda a derecha de manera secuencial en etapas y se va a poder ver en qué etapa está la tarea. Eso es lo único que importa. Podrían hasta literalmente armar esto dentro de un Excel o algo así. Lo importante es tener una visibilidad sobre quién es responsable de la tarea. Entonces, como ven aquí, una sola persona responsable por la tarea y sobre todo en qué fase está la tarea. Ya después, de acuerdo a cada una de sus empresas, tienen un nivel de precisión. Por ejemplo, en qué momento le dedico un tablero o un espacio al proyecto. Eso sí ya es propio de cada empresa. Pero les repito, aquí el mensaje importante es que puedan organizar las tareas y los proyectos de izquierda a derecha de manera secuencial y con una persona asignada por tarea. Ahora, también recuerden una cosa. Ustedes como empresario no tienen la misma necesidad que su empleado. Ustedes como empresario lo que quieren es visibilidad global. Quieren saber más o menos, tenemos estos 20 proyectos, quiero ver más o menos en qué fase están, pero no quiero el detalle, no quiero la checklist detallada, eso es lo que quiere el empleado. Entonces recuerden muy bien, y eso una vez más, estoy a su disposición para hacerlo uno a uno, recuerden muy bien esa diferencia. Porque pueden terminar armando una gestión de proyectos que es perfecta para ustedes, pero un calvario para el empleado, o al revés. Y ni lo uno ni lo otro es productivo. O sea, si ponen el empleado a trabajar 2 horas más diarias solo para actualizar el tablero a usted, eso no es productivo. Y si al contrario, pues usted no tiene ni idea de qué está pasando, en qué van los proyectos, tampoco es productivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pueden tener un nivel de organización, por ejemplo, Trello permite hacer eso muy bien, lo pueden hacer con otras herramientas, en el que ustedes tienen una visión general y otro nivel mucho más detallado ya para sus empleados, que son los que literalmente van a realizar las tareas. Entonces, Kanban, lo que les decía, poder mover las tareas de izquierda a derecha, válido para la venta también. Pues no puse la venta porque me parece que ahorita vender no es el tema, está bastante difícil, es más mantener los clientes actuales, pero la función es la misma. Si están mirando un CRM, lo que sea, lo importante es poder moverse de izquierda a derecha. Otra cosa, de manera natural tenemos tendencia a hacerlo de arriba para abajo. O sea, vamos a crear una lista en la que vamos a poner las tareas y vamos a irlas bajando. Esto no es natural, pero es la mejor manera de organizar las tareas, es de izquierda a derecha de manera secuencial. Ahora, la última cosa son sus procesos. Entonces, primer punto muy importante, ¿qué es la diferencia entre un proyecto y un proceso? Un proyecto es una cosa que tiene un inicio y un fin y que no se repite. Por ejemplo, vamos a volver a hacer la página de la empresa. Vamos a implementar todas las herramientas de teletrabajo. Eso es un proyecto y es lo que acabamos de ver. Un proceso es
unas tareas o un conjunto de tareas, podemos llamarlo un proyecto, pero que se va a repetir de manera regular. No tiene que ser todos los días, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 6 meses, pero va a haber una repetición. Por ejemplo, pagar la factura a un proveedor es un proceso. Y el proceso, en esta parte, la parte la más importante, si no lo han hecho, es definir, y sobre todo para teletrabajo es supremamente importante, cómo se va a hacer. O sea, tener una checklist clara de cómo vamos a hacer estas cosas que se repiten dentro de la empresa. No sirve de nada implementar una herramienta de procesos si no los tienen definidos. Tienen primero que definir sus procesos. Y muchas veces la persona o el equipo que va a definir el proceso no es la misma que lo va a ejecutar. Eso también es importante tenerlo en consideración. Ahora, si ya tienen sus procesos establecidos, relativamente escritos, lo importante cuando van a escoger la herramienta donde van a vivir sus procesos es que sean modificables. O sea, que de manera muy sencilla la persona que va a hacer ese proceso pueda darle a un botón o algo así, tener una checklist delante de él e ir siguiendo esa checklist. ¿Qué permite eso? Estar seguro que se siguió el proceso. Entonces disminuye errores, disminuye costo y también a nivel, para los que tienen empresas que tienen niveles de compliance altos, estar seguros que se siguió la compliance. El más avanzado de estas herramientas es Process Street. Recuerden que en momentos como estos, donde se trata más de apagar incendios, puede que no sea el momento de implementar cosas muy elaboradas. Process Street tiene ventajas, permite, por ejemplo, asegurarse que la persona siguió el proceso. No puede pasar a la etapa siguiente hasta que no haya chuleado esa etapa. ¿Qué pasa con las herramientas generales de checklist? Que muchas veces la gente termina brincándoselas. Dice, no, yo ya sé eso, ¿yo para qué hago eso? Entonces uno no está seguro que se siguió el proceso como era. Pero les recuerdo, aquí hay una cosa, es que son cambios rápidos. La ventaja, por ejemplo, de tirar un Google Docs o de abrir una carpeta en Trello es que es muy fácil. No hay que entrenar a la gente porque todo el mundo sabe darle clic a un link y sabe ver una checklist. Entonces ahí hay una cosa de hasta qué nivel quieren y el nivel de madurez que tienen en sus procesos. Si ya tienen escritos, si ya tienen una cultura de proceso o si apenas están empezando con eso. Estas tres cosas son como las urgentes, las de implementar ya mismo. Si quieren ir más lejos, aprovechando este tiempo, diría que lo importante es definir todos sus procesos de la empresa, no solo los recurrentes, y a partir de los procesos, escoger herramientas que permitan automatizar las tareas. Esa sería como la etapa siguiente, que es opcional. Ya con hacer esas tres cosas que les dije, van a tener unos flujos de trabajos que no están bloqueados y van a poder ser, digamos, que el equipo mantenga la productividad en estos tiempos. La otra ventaja grande de lo que les acabo de mostrar es que le permite a cada uno trabajar en sus horarios. Si estoy cuidando a mis niños y eso, y solo puedo trabajar a las 9 de la noche, no hay problema porque el trabajo está bien organizado. Si quieren ir más allá, aprovechando este tiempo, sería pasar a automatización. En ese caso, lo importante, les repito, es no partir de la herramienta para ensayar de adaptarla a la empresa. Es partir de sus procesos que tienen que estar muy bien definidos y ya buscar qué herramientas se pueden implementar para automatizar. Aquí también, pues ya toca hacer caso específico y lo podemos revisar uno a uno. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Nicolás. No. Listo. No es necesariamente una pregunta, es más un aviso. Las diferencias culturales. Cuando iniciaste en tu primer slide, que era de Slack y WhatsApp, el latino usa muy bien WhatsApp, usa muy poco Slack. O aún más, después del Slack, en nuestra empresa hicimos de propósito de coger el Slack gratis, que no guarda ningún histórico, para que no sea una herramienta de manejo de proyecto. Así el Slack es solo comunicación, no hay histórico, nadie puede apostar en el Slack para el proyecto. La gran ventaja de WhatsApp, sobre todo en Colombia, es que todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene y en todas partes, porque Slack no todo el mundo lo pone en el celular. Y aún más lejos, tenemos entonces el Slack WhatsApp para comunicar,
Después nosotros usamos el Jira, que es de Atlassian, para manejo de proyectos y las personas olvidan, los latinos más que todo, disculpe, olvidan de transcribir lo que pasó en Slack o WhatsApp para la herramienta de manejo de proyecto. O Eh, sea, eh, se habla una cosa aquí, no se pone en Trello, no se pone en esto todo. Pero esto es un aprendizaje todos los días. ahí entran dos temas. Uno es cultural, o sea, es de entrenamiento. Por eso les digo, ahorita no es tanto el momento de entrenar, es más el momento de resolver. Entonces, entre más sencillas las herramientas, mejor. Pero ahí, por ejemplo, si están usando Slack o como gestión de proyectos, Voy a ver si las cosas integrales, alguna está por... si están usando Slack como gestión de proyectos, eso es de explicar que no es la herramienta. Ya después, efectivamente, se pueden usar tips, digamos, para obligar a la gente a hacer las cosas en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, si están trabajando sobre un proyecto, la información esencial del proyecto es ponerla únicamente en la herramienta tipo Trello o manejo de proyectos. Con eso les toca ir a meterse ahí para actualizar el proyecto. Y entonces hay una parte cultural y hay una parte de configuración de las herramientas. La cultural es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Por ejemplo, una cosa que funciona muy bien. Si te hacen una pregunta que debería estar en la gestión de proyecto, te la hacen por WhatsApp o Slack, responde dentro de la herramienta de gestión de proyectos. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿en qué va este proyecto? Tú le dices, ve y chequea el Trello hasta el día. Sí, Si empiezan a chatear por Trello, respondes la pregunta que te hacen dentro de Trello, que debería ser un chat, respondes dentro del chat. Eso es lo que puedes hacer de manera concreta como para incentivar eso. Pero eso de pedirle a los empleados que se acuerden de hacer esto, funciona poco, la verdad, porque es difícil. Tienes mil cosas en la cabeza y en general a nadie le gusta copiar-pegar. Entonces es más de hacer bien la arquitectura para que a nadie le toque ni copiar-pegar ni actualizar. Y ahí también recuerda una cosa, Etienne. Lo que tú quieres como jefe, digamos, es una cosa, lo que tus empleados, o sea, lo que a ti te vuelve más productivo como jefe es una cosa y lo que tus empleados los vuelve más productivos es otra cosa. Eso también es muy importante, porque a veces uno como jefe se pone bravo y dice, ¿cómo así que no me actualizan eso? Yo no veo nada. Pero eso es una tarea adicional que le estás pidiendo a tus empleados. Tú no les estás simplificando el flujo de trabajo cuando les pides actualizar un dashboard o algo así. Y al revés, si quieres ver cómo volverlos más productivos, tienes que mirar los flujos de ellos que no son los tuyos. Y eso es muy importante, lograr cruzar esas dos cosas en cómo configuras tus herramientas. Para esto tenemos el cliente al final, que cuando hay que justificar algo, las herramientas de gestión de proyecto, de intercambios que guardan un histórico y todo, van a ayudar tanto al trabajador como al jefe, que ambos tienen que justificarse. No sé si es lo que digo. A un O momento sea, el cliente... estás hablando de la trazabilidad. Efectivamente, trazabilidad, la gestión de proyectos es perfecta porque sabes a qué hora se entregó qué, a quién, cómo.